ahorita seguimos aquí en este festival de ska, ahora sí que a las orillas de la Ciudad de México, y estamos con Tomo como Rey. Carnalitos, ¿cómo han estado? Felices de estar acá, la recepción de la gente increíble, totalmente orgulloso de estar acá participando de este festival de ska. Venimos de Chile de muy lejos, pero venimos con todo el corazón lleno y nos vamos con la energía, pero a full, porque fue una experiencia pero increíble. ¿Cómo fueron los comienzos de Tomo como Rey? Bueno, fueron muy duros en realidad porque partir una banda y tratar de vivir de la música es muy complicado. Partimos en el colegio, estábamos en la escuela. Ajá. Y los inicios fueron mucho más de cumbia, éramos como cumbión, merengue, no tanto ska ni rock. Con el paso del tiempo, con la maduración que fuimos teniendo como banda, con el cambio de integrantes fuimos adquiriendo también una personalidad propia. Pero ahí está lo que conversábamos antes de que empezáramos a transmitir, que también es muy importante la perseverancia y los sueños, porque nosotros nunca pensamos, cuando estábamos en el colegio hace 14 años atrás, jamás pensamos que alguna vez íbamos a llegar a México a tocar nuestras canciones y que la gente pidiera otra. O sea, eso es un sueño, y vayan como nos vaya y pase lo que pase, ya estamos más que pagados y nos sentimos totalmente pagados por nuestra vida que llevamos así como músicos. Claro, ahora yo quiero preguntar, ¿a dónde quieren llegar? ¿Dónde se visualizan en 10 años? En 10 años tal vez mucho, me gustaría pensar en más corto, me gustaría tocar en el Vive Latino, nos gustaría estar acá en México tal vez más tiempo, un par de meses, un año, no sé, pero tener una estación de trabajo frecuente acá, porque nosotros sentimos que más allá que una plataforma como comercial, sentimos que acá nos quieren mucho y como bien dijo mi compañero, nos sentimos en casa. Nos gustaría poder recorrer también otros países de Latinoamérica, pero para eso creemos que es fundamental generar el amor hermoso acá en México, y eso después chorrea para el resto de Sudamérica y Centroamérica también. Claro, pues bueno, ¿qué le pueden decir a todas esas bandas o esos músicos urbanos que realmente tienen el sueño y que no la ven llegar? ¿Cuál sería un consejo que tú les podrías dar? Bueno, un consejo es que sean perseverantes y confíen en lo que hacen. No se dejen influenciar y sigan siempre adelante, crean en sí mismos y siempre pensando positivo. Que Estudien, trabajen harto, eso. Pero no sé, a veces poner cosas malas y ahí te tienes que levantar y seguir. Claro. Mira, ya soy parte de Tomo como Rey. Carnalitos, pues enhorabuena y a seguir chambeándole, porque eso es lo que saben hacer y hacer buena música. Vamos a seguir con todo y somos Tomo como Rey. ¡Tomo como Rey! ¡Vámonos! Y bueno, qué bonito es lo bonito, encontrarse con grandes amigos. Aquí los Rebel Cats, ¡un aplauso! Mi querido Vince, carnalito, siempre es un gusto encontrarte en los mejores eventos. Siempre en los mejores eventos, Chocs, como siempre, y pues nada, qué gusto verte y qué gusto, pues nada, estar de nuevo en los escenarios, en la fiesta, ya sabes cómo es este asunto. Que tú eres más fiestero, sinceramente, ¿sí o no, mi jefe? No, casi no, sí es muy tranquilo. Ni se le da, ¿verdad? No, para nada. Pero bueno, aprendí del mejor. Exacto. Oye, pues llegando como ahora sí que al tema que nos trajo aquí sobre lo que es músicos urbanos, ustedes realmente salieron de ahí, precisamente surgieron de esas penumbras y ahora son los Rebel Cats, respetados y honrados en los escenarios. Pues en algunos lados. Exacto. Pero ¿ya cuántos años de rockarrear, mi querido Vince? Pues ahorita 11 años de pues, llevar el rockabilly a cada rincón del país. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de llevarlo también a otras partes del mundo, el rockabilly nacional. Y sí, 11 años de estar picando piedra, de estar trabajando muy duro. La verdad es que sí hace falta hacer muchos sacrificios para, pues vaya, dedicarte a esto y pues vaya, lo hemos disfrutado mucho. Vaya, claro que cuesta trabajo, pero pues aquí estamos representando y pues nada, poniendo a bailar a la gente. Claro, 11 años, como decía aquí su chamaco, que realmente no han sido nada fáciles. Pues sí, hemos estado trabajando con muchas ganas y tratando de llevar el rockabilly, el rock and roll a todos lados, y afortunadamente hemos podido salir del país a llevar nuestro rockabilly también, y eso me da mucho gusto. Bueno, pero ahorita ya ustedes disfrutan de las mieles, pero como decía, realmente no fue fácil. ¿Alguna anécdota que ustedes tengan o recuerden de algún malestar o de una mala pasada que tuvieron en sus comienzos? Claro, pues al principio, bueno, empezamos,
empezamos a hacer nuestras canciones, no sabíamos que había una escena rockabilly, no conocíamos a otra banda, de repente conocemos a la escena, empezamos justo en las tocadas, ¿no? Pues, junto con la escena, pero pues sí, al principio fuimos víctimas, como todos nuestros compañeros, pues de gente, vaya, abusiva, aprovechada, que hacía eventos, productores que bueno, se llevaban todos los covers, las entradas, no compartían como las ganancias con las bandas. Entonces fue cuando nosotros decidimos hace 11 años separarnos como de la escena para tratar de llevar el rockabilly más lejos, sacarlo pues del underground, tomando en cuenta que Elvis Presley, Johnny Cash eran artistas pop en los años 50, que son nuestras influencias. Quisimos llevarlo a la tele, al radio, a los periódicos, a los medios, a la televisión, etcétera, a los festivales, justo como lo hicieron ellos. Entonces sí nos topamos con muchas dificultades también. Precisamente cuando nos separamos, nosotros pues empezamos a buscar foros, porque muchos de nuestros compañeros decían, es que no hay foros, no hay lugares, ¿qué vamos a hacer? Pues había que hacerlos. Entonces íbamos a cantinas, literal, y les decíamos a los gerentes, a los dueños, oye, quédate con el consumo, déjame los covers, déjame las entradas. Y bueno, pues ahí estaba mi mamá en la entrada cobrando los covers, las mesas de las cantinas las amarrábamos de las patas, poníamos una tela, una alfombra encima, y con nuestro equipito que teníamos, pues de esa manera empezamos a llevar el rockabilly a otros lugares, a otras personas, y pues bueno, también grabando y pagando, invirtiendo en nuestro primer disco, invirtiendo también en la publicidad, en los flyers, ¿no? Haciendo unos flyers a colores, de buen papel, vaya, haciendo la diferencia, ¿no? Si bien vas al Chopo y te dan un flyer, que son fotocopias, está bien, ¿no? Claro. Pero quisimos como, no sé, de alguna manera jalar a más gente, y bueno, pues por ahí, por los flyers, también, y los carteles fue que nos ayudó bastante. Insisto, hubieron sacrificios económicos, por supuesto, o sea, sí le tuvimos que meter lana, pues obviamente muchas veces salían las tocadas, otras no, también el tiempo, mi papá es artista plástico, yo soy diseñador, y fue como, pues medio dejar en sumando, claro. medio dejar en stand-by nuestras carreras para dedicarnos al 100% a Rebel Cats, o sea, sacrificando todo eso, a la familia, a también exparejas, ¿no? De que, oye, o la banda o yo, y pues, pues obviamente dijimos, no, Rebel Cats, el rockabilly, esto tiene que pasar en México, si en otras partes del mundo pasa, ¿por qué no pasa en México? Y sí, definitivamente hay que creérsela. Y pues nada, y hacer muchos sacrificios para que, pues tú lo has dicho, empiece a cosechar como todo ese trabajo. Claro, ahí se está viendo que realmente ustedes son un gran ejemplo de que la perseverancia, el trabajo y la constancia siempre va a dar frutos. Sí, eso lo más importante, es ser constante, siempre estar haciendo sacrificios y trabajar día con día, a diario, haciendo esfuerzos, porque es lo único que nos lleva a que la gente conozca el rockabilly. Claro. Mi querido Vin, pues un placer estar con ustedes siempre en los mejores escenarios. Y bueno, redes sociales para que toda la banda esté muy al pendiente de ustedes. Instagram, Twitter, Snapchat es Rebel-Cats. En Facebook estamos como Rebel Cats MX. También en YouTube hay un canal que es Rebel Cats MX. Y también hay otro canal de YouTube que es Rebel Cats Vivo. Y pues nada, Chucks, muchas gracias. Estos señores, para mí, los mejores exponentes del rockabilly aquí en México. Y por algo son los grandes. Y bueno, bandita, siguiendo con esta cuestión de los músicos urbanos, un gran ejemplo de lo que es la perseverancia y se ve reflejado en el éxito. Mi querido Big Javi, ¿cómo estás, carnalito? Muy bien, canijo, muy feliz de estar aquí con ustedes y estar aquí en Escatex. Acabo de bajar del escenario y estoy muy feliz hoy. Oye, te fue muy bien en el escenario, la banda respondió como lo esperabas. Fíjate, para ser una banda relativamente nueva, ahora ven como Big Javi y los Tenampa, la gente se portó muy chido, la gente estuvo coreando algunas canciones, la gente se conectó muy rápido con la banda, y eso me llena mucho, mucho de alegría. Claro, pero realmente ya eres un músico reconocido, un músico que se ganó con esfuerzo y con trabajo el reconocimiento de toda la gente. Así es. Sí, la verdad, bueno, ya en eso ya tengo 21 años en el ska mexicano, y pues como tú comentas, ha sido algunas buenas, algunas malas, por supuesto, pero siempre trabajando y trabajando. Realmente nunca te imaginaste, realmente cuando empezaste en esta cuestión de la música, ¿creíste que ibas a llegar tan lejos? La verdad no, o sea, para mí, lo que vi cuando empezó la banda y todo, si íbamos a un barecito que hubiera 50 personas, para mí era como el Vive Latino. Salías con una sonrisota y satisfecho. Afortunadamente te das cuenta que puedes hacerlo, que lo único que pasa en esto, y eso va para las bandas nuevas, que no debes de quitar el dedo al renglón del asunto. Claro. Tienes que creer muchísimo en ti.
en lo que estás haciendo. Tienes que creértela, tienes que decir, si lo voy, o sea, lo voy a intentar, no, lo voy a hacer, ¿entiendes? Sí, lo que tengas que hacer, hazlo. Críticas va a haber siempre, a nadie vas a tener contento. Tú haz primero lo que a ti te plazca, lo que a ti te llene y se va a reflejar después. Entonces, eso fue lo que pasó. Te digo, ya después de tener, no sé, 30, 50 personas, allá estar en eventos tan grandes como este, pues la verdad está... Ya se habla de miles. Sí, está avanzando el asunto. Estamos haciendo las cosas bien. Carnalito, pues enhorabuena. Redes sociales para que la banda esté muy al pendiente de ti y de este nuevo proyecto que le ha ido muy bien. Así es, en Twitter me pueden encontrar como @BigJavi, Javi con la última Y. El Facebook de Big Javi y los Tenampa, lo pueden checar, ahí viene toda la info, viene dónde vamos a tocar, qué es lo que estamos haciendo, viene para descargar la música completamente gratis, vienen los videos, viene todo. Entonces, raza, ahí los veo, cualquier información, aunque no lo crean, yo contesto todito lo que me escriben ahí. Eso es lo bonito, eso es lo bonito. Siempre estar con el público. Sí, porque el público es el que te hace, ¿no? Claro. Entonces, raza, cualquier cosa, ya saben, ahí me pueden encontrar. Mi querido Vic, un placer y la verdad, un gran artista que eres. Te agradezco muchísimo. Raza, muchas gracias a todos ustedes. Y ahora sí, banda, alerta, alerta, porque estamos con la tremenda corte. ¡Un aplauso! Oye, carnalito, realmente muchos años de estar batallando con esta cuestión de trabajar y trabajar, pero todo el mundo creerá que el éxito llega de la nada, y no es así. Uy, no, yo llevo 25 años en esto. Y la gente que me conoce, los amigos nuevos, sí piensan que esto se hace en un mes, o que quieren hacer una banda y no, pues es que tu equipo lo hiciste en un mes, o tocaste en la tremenda, pues rápido, pero no, esto sí ya lleva, yo llevo más de 20 años en este rollo y es muy complicado y a veces uno flaquea, a veces uno ya no tiene como que de repente la pila, pero ya uno al ensayar aquí con la tremenda o ver a otras bandas, amigas también, se prende uno, se contagia, no se puede caer uno, pero igual también están los amigos que te ayudan a estar todo el tiempo. ¿Qué le recomiendan a todas esas bandas emergentes que no la ven llegar, que de plano ya se empiezan a entrar en la desesperación de que pues le machetean y no la ven? Por acá, ¿qué recomiendas? Híjole, pues es que esta es una carrera de resistencia, ¿no? La neta, siempre, bueno, el estudio es importante, siempre ensayar, seguirle macheteando. Ahora por acá. Igual, como tú dijiste, y acá como Lalo, machetear yo creo que es lo importante porque simplemente la tremenda cuántos años tiene y seguimos, ¿no? Seguimos, exacto, por acá. Entonces, hay Pues, que darle. Al estudio, la constancia, el ensayo y las partes que son bien aburridas cuando empiezas a hacer música y que te empiezan que las escalas y todo, que es, la neta es a lo mejor lo más tedioso, eso es lo que después hace que todo fluya así rápido, ¿no? Claro. Redes sociales para la banda. Facebook La Tremenda Corte con mayúsculas y con K, Twitter La Tremenda Corte con mayúscula y con K, el Instagram igual y latremendacorte.wix, ahí estamos nuestras páginas y la verdad es que estamos tratando de darle continuidad y hacer contenidos y está padre, la neta es que también es divertida las redes. Pues ahora sí nos despedimos. Otro aplauso para la tremenda. Una gran banda que realmente pone el rock nacional y que pone realmente el ska en lo más alto. Ya. Venga, ¡vámonos! Get your teeth smoke.